Saludos, queridos y queridas ficcionautas que empiezan a aterrizar en este instante en nuestro cuadrante, en nuestra interzona, sintonizando en frecuencia disruptiva. Vamos entonces a dar un poco de espera para que vayan llegando. Vamos saludando a todos los que se van conectando, a todos y todas las que se van conectando. Hemos regresado refrescando un poco nuestra imagen y pues sin duda ya con lo que vamos a denominar como la segunda temporada, la segunda etapa de Charlas con Fixi. Por aquí ya sintonizando está Mauricio Medina. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya vamos entonces a sintonizarnos por nuestro canal de Instagram. Y pues esta segunda temporada pues la vamos a iniciar con uno de esos géneros que es de mi predilección. Obviamente pues es un género que va a tener siempre miradas dispares, ¿no? Como miradas enfrentadas, es decir, habrá gente que les encanta, otros que no tanto. Pero bueno, eso es lo bonito de los géneros narrativos, ¿no? Eso es, digamos, como ya, digamos, alguien ya tiene como su experticia o se casa, digamos, pues con algún género particular. Y en mi caso, pues, este es uno de esos, ¿no? Este es uno de mis géneros favoritos. A ver, ya saludamos acá a Don Yaru, saludamos también a Laura Alejandra. Hola, Laura, bienvenida. Como siempre, un placer. Muy bien. El cyberpunk. Ahora, es una etiqueta y es, digamos, como ya un género que inclusive como que ya traspasó, ¿no? Ya como que rebasó su condición inicial de movimiento y se ha convertido pues ya en un rótulo que enmarca pues todo lo que nos está aconteciendo, ¿no? Entonces, es decir, uno ya tiene esa sensación de que no está leyendo algo extrapolado, sino que está leyendo el presente. Es cuando uno coincide con la frase de el gran profeta, padre del cyberpunk, William Gibson: el futuro ya está aquí, solo que llegó de forma desordenada. Bueno, vamos a conectarnos. Entonces aquí, también está Daniel Monge, que por cierto, le agradezco uno de los datos que vamos a tener más adelante. Un dato no, es el dato, el gran dato. Y muchísimas gracias también pues por esta bellísima comparación con Bev, que me gustaría tener el placer de conocer a tal personaje, pero que Bev sea como el equivalente a este servidor, creo que es un honor, ¿no? Ya viene cuando sea grande, yo quiero ser como Bev, o viceversa. Bueno, igual entonces, gracias Daniel por ese dato que vamos a tener más adelante. Digamos que en concreto, lo que vamos a hacer hoy es como, y vamos a ver si nos alcanza el tiempo porque está grueso, es como hablar de dónde vienen, ¿no? Digamos, cómo se generan, cómo se dan los cimientos para este movimiento que duró, digámoslo así, pues como en su etapa de desarrollo y como consecución unos 3 años. Y ahí para allá, pues ya como que se desplazó, ya como que se desbordó y empezó pues a convertirse ya en toda una estética y en todo un lenguaje que de cierta forma pues va a llegar a un punto, por así decirlo, como un pico, ¿no? Digamos, como un punto alto con Matrix, o sea, como que Matrix viene como a redondear un poco todo lo que es la construcción del cyberpunk. Y hoy en día, pues digamos que todavía hay, pero entonces ya entramos como en otras etapas, ¿no? Bueno, yo creo que ya tiempo suficiente. Vamos entonces como a dar inicio a los que estén conectados y conectadas. Vamos entonces como a empezar con este rollo de una mirada al cyberpunk. Sin duda, digamos que el cyberpunk va a tener dos puntos de partida clave. Por un lado, una película que se convirtió en todo un hito y que definió, por así decirlo, como la estética del cyberpunk. Entonces ya vamos a mirar eso, ¿no?
Blade Runner. Blade Runner, digamos que yo la considero y la podemos definir como la epítome estética del cyberpunk. ¿Qué nos muestra, no? Básicamente, pues es un ambiente que sigue la premisa del cyberpunk, que es como low life, high tech, ¿no? O sea, vida baja, alta tecnología, ¿cierto? Y pues nos hablaba ya de elementos como la sobrepoblación, nos hablaba pues el elemento también de la contaminación, también pues como el eclecticismo arquitectónico, porque en Blade Runner uno puede ver construcciones, digamos, como muy antiguas, como también modernas, y algunas reminiscencias también, pues, digamos, a la arquitectura prehispánica, ¿no? Digamos, pues, donde la pirámide de Tyrell, todo eso, pues, nos recuerda, digamos, todo ese tipo de combinaciones, ¿no? Entonces, ahí tiene, digamos, como un componente bien interesante y es como esa, esa, esa combinación de temporalidades. Eso es como una condición muy importante que nos va a recalcar siempre el cyberpunk, ¿no? Eh, ahora, pues digamos que las primeras imágenes de Blade Runner nos mostraban pues todas estas chimeneas, ¿no? Digamos, lanzando excesos, ¿no? De, car de, car digamos, de gasolina, etcétera, ¿no? Todo esto. Y pues nos habla de una ciudad de Los Ángeles en el 2019, que por cierto yo creo que más de uno se pegó la decepción, la desinflada, porque llegó el 2019 y primero pues no hay autos voladores, pero ni tampoco pues esas grandes construcciones, pero lo que sí es contaminación y sobrepoblación. Y claro, hay unas escenas muy particulares en esta película, ¿no? Digamos en Blade Runner. Aquí tenemos lo que se considera el Director's Cut, que es de mucho tiempo después, ¿no? Digamos como que la versión que quería Ridley Scott realmente mostrar. Rápidamente haciendo un paréntesis, esta película significó para eh, Harrison Ford y el mismo Ridley Scott una tensión impresionante. O sea, esta película, perdón, se dio en lo que va a llamarse como el marco de los 10 extraños, una cosa así bien particular, ¿no? Ahora, en estas imágenes que vamos viendo de Blade Runner, además de la arquitectura, también tenemos unas temporalidades en cuanto a la vestimenta, vemos también pues como toda una, digamos como todo un paneo variopinto de diferentes culturas, ¿no? Digamos que es como muy multicultural el asunto. Y pues obviamente tienen que haber punks por ahí, ¿no? Es digamos como una de las cosas bien importantes, ¿no? Eh, otra cosa también es como las atmósferas que nos habla de Runner, ¿no? Son atmósferas totalmente frías, son atmósferas, digamos, como de mucha contaminación, muy pululantes, ¿no? Digamos como eh, siempre pues con bruma, siempre con lluvia, ¿no? Entonces por ahí también podríamos decir que alguien se inventará el lluvia punk, ¿no? Porque es que del cyberpunk en adelante van a haber como otras variantes como el biopunk, el dieselpunk, el steampunk. Ya hablaremos de eso en alguna ocasión o más adelantico. Ahora, eso es por un lado. Blade Runner se estrena en marzo de 1982. Para ese entonces, Philip K. Dick, digamos que un mes antes, es invitado por Ridley Scott para que vea los primeros minutos de la película. Y Philip K. pues después va a hacer una carta, digamos como elogiando la producción y diciendo pues que coinciden con su visión porque digamos como que eso es lo que él quiere transmitir. Le augura mucho éxito a la película, pero la película pues no tiene ese éxito, ¿no? Digamos que finalmente se convierte en un film de culto. Y por otro lado, estaba un joven escritor canadiense que se llama William Gibson. Este escritor canadiense estaba publicando algunos cuentos en la revista OVNI. La revista OVNI era como el punto, digamos, como ese tipo de publicación de ciencia ficción, pues como con bastantes seguidores, y en ella va a publicar un cuento que se titula Burning Crumb o Quemando Cromo. Y Burning Crumb significó algo totalmente innovador para su momento, ¿no? Digamos que Gibson muy hábilmente empezó primero como a tratar de enmarcar
y retratar como toda una jerga particular, todo, y trasladar, digamos, pues lo que él veía en su momento, todo lo que eran los ochentas, a ese punto, digamos, como de las páginas impresas. Y además de eso, ¿no? También combinarnos con Neon y combinarnos con nuevos recursos, como el caso de la economía de la información y también lo que son las inteligencias artificiales, que todas estaban como en un proceso de investigación, estaban como en desarrollo, pero Gibson ya los empieza a poner ahí. Y Burning Chrome, digamos que es un cuento bien particular. Va después a publicar, digamos, Johnny Mnemonic, que va a tener adaptación al cine. Yo creo que es ahí donde Keanu Reeves hace el primer ensayo, su primer protoneo, ¿cierto? Ya después se vuelve Neo y ya como que se siente como pez en el agua, ¿cierto? Pero entonces, además de Johnny Mnemonic, también está, digamos, fragmentos de una rosa holográfica, el continuo de Gersbach, ¿no? Entonces, son cuentos que empiezan como a trazar y a lanzar pues unos elementos que no se habían visto con anterioridad, digamos, por parte pues de los editores. Y lo interesante del asunto es que Gibson lo que hace es como empezar a mirar, ¿no? A socavar o a escarbar, digamos, como en géneros del pasado. Y a partir de eso empieza como a crear todo lo que va a ser como, por así decirlo, la plantilla de lo que va a ser el cyberpunk. Entonces, Burning Chrome va a ser un elemento importante y este cuento también se publica en 1982, se publica en julio, en la entrega de julio de OVNI. Entonces, fíjense, digamos, ese pequeño margen en el 82. Esto, pues digamos que va a dar más adelante, digamos, pues todo como ya para muchos, ¿no? Ya como que establece ese marco de referencia y va a aparecer, digamos, también otra figura importante que es Bruce Sterling. Si William Gibson es el padre putativo del cyberpunk, Bruce Sterling es el ideólogo, es el que realmente está como cuestionando y construyendo digamos, como el corpus que define el movimiento. Y Bruce Sterling pues se lanza a editar en el 83 lo que va a ser la primera antología cyberpunk, que va a ser Mirror Chase, ¿no? Que es básicamente como estos lentes que pueden reflejar la luz solar, ¿no? Entonces, en esta antología va a tener a Greg Berg, a Pat Cadigan, a Rudy Rucker, a Lewis Shiner y otros más que empiezan pues a sumarse como a este género, ¿no? Sí, Mapizaro me pregunta por la madre. Pues yo creo que la madre va a ser James Tiptree Jr. Ella es la mamá del cyberpunk. Si lo miramos en cierto término, pues por una novela que ya la veremos más adelante, que es básicamente la chica que estaba conectada. Yo creo que, pues, no, pues digamos que, bueno, con Totóptero podemos decir que puede ser Pat Cadigan y James Tiptree. Yo creo que ellas dos, ¿no? Van a ser como las artífices, digamos, desde el punto de vista femenino del cyberpunk, ¿no? Bueno, Bruce Sterling, digamos que entonces establece este paradigma o este punto de partida. Dice, toman su inspiración del contemporáneo estado del arte tecnológico, de la cibernética, la genética, la neuroquímica, la ecología. Están fascinados por la colisión entre el high-tech y la cultura pop y por los extraños enclaves donde las calles encuentran su propio uso para las cosas, ¿no? La ciencia ficción que ellos escriben pertenece a una época marcada por conciertos de rock vía satélite, por los Walkman de Sony y redes para ordenador personal, una década que ha convertido a la Torre Malfil de la ciencia en un elegantísimo condominio. Eso es, digamos, como el saludo, ¿no? Digamos, digamos como la entrada, por así decirlo, que propone Sterling. Y él va a tener un montón de textos más adelante sobre el tema. Inclusive, él tiene un proyecto que me parece muy chévere, que es el proyecto de los Dead Media, The Dead Media Project, que fue como un blog. Creo que todavía lo alimenta, no sé, no lo he vuelto a consultar, pero en ese blog él habla pues de todo lo que es esas tecnologías que ya como que pasaron a la historia, por así decirlo, como que ya fueron relegadas por otros avances, pero él trata de hacer como una arqueología de ahí. Entonces, muy buen proyecto. Creo que Sterling me parece muy sensato y muy pilo en eso. Y pues obviamente también ha construido mucha teoría sobre el tema de los hackers, que es otro de los elementos que vamos a ver en el Cyberpunk. También vamos a encontrar a Bruce Bethke,
Y Bruce Betke, digamos que fue el que acuñó el término cyberpunk, ¿no? Entonces, básicamente, él combinó el vocablo cyber, ¿cierto? Que tiene que ver pues con la cibernética, que es como toda la ciencia que estudia los modelos de control, ¿cierto? Y de control y comunicación, perdón. Y por otro lado, pues el punk, ¿cierto? Que de cierta manera este término, pues nos hace referencia a lo que es como el tema también de la rebelión. Entonces, podríamos decir que el cyberpunk es una rebelión contra el poder, ¿no? Esa digamos que puede ser como el primer punto de partida. Pero el punk también hace referencia pues al género musical que se da pues entre los años finales de los 70, entre el 77 al 80, más o menos. Y primero pues hay todo un desarrollo en términos de la sensibilidad, donde digamos los adolescentes no se sienten digamos como encajados o conectados con, ¿cierto? Entonces, básicamente como que van a crear su propio nicho y esto pues va a estar, digamos, también como cubierto por una estética nihilista, ¿cierto? Que lo va a acompañar y lo va a convertir en lo que va a ser después, ¿no? Como toda una subcultura, como lo definen los académicos de los estudios culturales, ¿no? Unas tribus urbanas, por cierto. Y ellas, como nicho, van a desarrollar un ethos, ¿no? Que es el hágalo usted mismo, ¿no? El do it yourself, porque iban en contra de las marcas, de las corporaciones, ¿no? Del consumo y creaban sus propios elementos como para tratar de distinguirse de los demás, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Básicamente eso. Y pues la estética, digamos, del punk, ustedes saben que son pues como las chaquetas intervenidas, los taches, inclusive el símbolo de anarquía, pero la forma en que está escrito, ¿no? Porque básicamente es como que no obedecemos a las reglas, ¿no? Entonces ahí viene también como el tema del nihilismo, ¿cierto? Entonces, Bruce Beckett, digamos que acuña el término y ya se establece entonces la etiqueta y ya, digamos que William Gibson, ¿no? Pero para que esa historia se pueda contar, pues vamos a ver que hay unos elementos que empiezan a sumar, ¿no? Y para ganar autonomía, así es, mi querida Mapizaro, claro que sí. Entonces, dentro de todo este tema, ¿no? Digamos que hay como unos antecedentes muy importantes y sin duda, el primer punto de partida vamos a encontrar en nuestra querida y bien ponderada Mary Shelley. Mary Shelley, cuando desarrolla pues todo lo que es esta novela de Frankenstein, recordemos que fue pues por una apuesta, ella básicamente va a trazar, ¿no? Uno de los elementos bien importantes que inclusive va a ser, digamos, como el tema, digamos, de lo que va a ser ahora el cyborg, ¿no? Que es, digamos, la unión, ¿cierto? Entre lo humano, ¿cierto? Lo vivo, ¿cierto? Y lo tecnológico. En este caso, pues ella habla del galvanismo, que es como la forma de introducir electricidad para volver, digamos, como a reactivar los ciclos de vida, ¿cierto? Y ella tiene una frase que me encanta, que también como que nos sirve de partida para esto, ¿no? Digamos, aprende de mí, si no por mis preceptos, al menos por mi ejemplo, lo peligroso que es la adquisición de conocimientos. Ojo, lo peligroso que es la adquisición de conocimientos. Eso va a ser otra clave importante del cyberpunk porque hay un elemento que es la economía de la información. La información, los datos como moneda de cambio. Y hay información que es muy valiosa y dependiendo, ¿cierto? De cómo la adquieres y para qué la adquieres, también pues eso tendrá sentido o no en todo tu trazado camino, ¿no? Otra cosa también interesante que establece el cyberpunk es que vuelve la mirada a un género y a unos autores que por mucho tiempo habían estado como muy marginados. Esos autores van a ser Dashiell Hammett y por otro lado también Raymond Chandler, ¿no? O sea, Dashiell Hammett es digamos como el autor que ya establece lo que va a ser esa narrativa hard-boiled, el thriller que en Francia se va a conocer como el novel noir, ¿no? La novela noir, ¿cierto? Digamos como la novela negra, ¿sí? Y ¿qué hace Dashiell Hammett? ¿No? Inclusive, pues, una novela recomendada, Cosecha Roja. Ahora, Dashiell Hammett también fue muy adaptado al cine, también está el Alcohol Maltés, están otras obras de él, pero en particular, Cosecha Roja es como el donde se puede ver la plantilla. ¿Y qué pasa ahí? ¿No? La plantilla nos habla de un detective
que tiene su propio código moral y él se enfrenta, ¿cierto? Pues a todo, digamos, como un estado o digamos como todo un pueblo, una ciudad corrupta. Y de alguna manera, pues, él tiene que lidiar, ¿cierto? Básicamente, pues, con toda esa carga de criminales sórdidos, con una jerga, ¿cierto? Ricamente idiosincrática, una violencia y un surrealismo, una vida urbana que no se había visto antes, ¿no? Porque de cierta forma, tiempos antes de Dashiell Hammett, pues siempre había un cadáver, estaban los 5 sospechosos y el detective sofisticado que resolvía el crimen. Auguste Dupin, Poirot, Sherlock Holmes, que habíamos hablado de él, ¿cierto? Ahora, también digamos que era un detective inquisitivo, sabueso de pistas extrañas e insignificantes, aunque significativas para el absurdo caso. Han pasado a la historia y han sido superados por el innegable realismo de la novela negra. ¿No? Esto, digamos, lo propone o lo explica uno de los invitados, que es Gerardo Horacio Porcacho. Este es uno de los nombres importantes que le agradezco muchísimo a Daniel Monge. Ya vamos a hacer toda la mención del crédito. Tanto Dashiell Hammett como Raymond Chandler van a proponer algo y es que ellos van a tener un lenguaje que es más cortante, es un lenguaje más directo y digamos que es sentenciante, o sea, digamos que todo lo que tú vas leyendo, ¿cierto? Como que ya está explícito todo el tiempo, o sea, digamos que no hay como retórica muy elaborada, sino vamos al grano, ¿no? También nos comenta Porcayo en una conferencia que él desarrolló en el 91 para un festival de ciencia ficción, Cyberpunk, fiel reflejo de los 80s, aprovecha el lenguaje cortante, directo y sentenciante que Dashiell Hammett y Raymond Chandler inauguran y magnificarán en sus Hard-Boiled. Aprovecha al héroe de western y thrillers, extrapola, enfrenta al decadente humano a esa sociedad asfixiante en donde a cada momento surge un nuevo artículo de consumo, un artículo que pesará en los bolsillos de la desesperanzada gente que ha perdido la capacidad de asombro y goce, que ha perdido la brújula y se ha vuelto tan fría como el asfalto que día a día recorre, como la luz de neón que ilumina sin calor los aparadores vistosos, pidiendo intermitentemente, rogando intermitentemente, exigiendo intermitentemente, cómprame, ¿no? Es una descripción maravillosa que hace aquí, pues, Gerardo Horacio Porcayo, ¿no? Me parece genial. Y una novela que también recomiendo de Chandler sería The Big Sleep, ¿no? Digamos como El Gran Sueño, algo así, ¿no? Esta es también como esas novelas que establece como ese marco de referencia. Claro, tenemos que nombrar dentro de esta reconstrucción a William Burroughs, ¿no? William Burroughs, que es como parte del movimiento Beat. Él, digamos que va a dar las clases porque hay una cosa importante y es que nuestro querido Willa Gibson tenía un pequeño acto de rebeldía y en las noches, pues, digamos, en la cama se colocaba pues con una linterna a leer secretamente a todos los poetas beat, entre ellos pues Allen Ginsberg y por supuesto William Burroughs. Y de Burroughs aprendió el mayor de los elementos de composición que es el cut up, ¿no? Que básicamente es el cortar palabras y reensamblarlas, ¿no? Burroughs definía como 3 etapas, ¿no? Una que era el cut up, que era el cortar, luego el fall in y otra que era básicamente como el tratar de suavizar, como de limar las asperezas para que más o menos tuviera una coherencia. Entonces, el QDAP y el Fall-In son técnicas que él va a utilizar en una trilogía que es la trilogía Nova, pero que también es más visible o que ya está, digamos, como más desarrollada en El almuerzo desnudo, ¿no? Una novela, pues, que nos habla de las adicciones, nos habla también, pues, el tema de la homosexualidad, ¿cierto? Y habla también, pues, digamos, desde un elemento que se llama la interzona. La interzona es como un espacio, ¿cierto? Donde, digamos, no hay como regulaciones, es un espacio donde el libre mercado hace lo suyo, donde, digamos, uno puede fácilmente vivir, ¿no? O hacer, digamos, lo que se le antoje, en especial, pues, consumir alucinógenos y drogas, ¿no? Que eso también va a ser otro componente del cyberpunk. Sin duda también, pues, Marshall McLuhan, que es, digamos, como el teórico de los medios, va a aportar muchísimo, pues, como en esta reconstrucción del cyberpunk, en especial con la galaxia Gutenberg, que nos habla pues del Homus tipográficos, que es el hombre, cierto tipográfico que pasa de la edad mecánica a la era eléctrica, y también pues The Medium is the Mass Age, ¿no?
Este título es bien interesante porque cuando él habla de más, ¿no? Habla de la masa, ¿no? Entonces, digamos que el medio es la era de la masa, ¿cierto? Es como lo que traducía el título, ¿sí? Al comienzo, pues como que uno, como así que el medio es el masaje, ¿no? Así, como así. No, no, más age, ¿no? La era de la masa. Y digamos que McLuhan tiene mucho los aforismos, ¿no? Entonces, él hablaba mucho de las extensiones y hay una en particular donde dice, el circuito eléctrico es una extensión de nuestro sistema nervioso central, ¿cierto? Y es cuando eso pues da conexión con el tema de los computadores y si se dan cuenta, pues el cyberpunk empieza a romper, ¿cierto? A establecer un puente entre lo que consideramos realidad y la realidad o lo que va a ser, digamos, pues ya sea otro entorno que William Gibson tuvo por bien acuñar el ciberespacio, ¿no? Inspirado en unas maquinitas, en unos, en estas salas de juegos, ¿no? Como decir uno que se vaya pues a un centro comercial y va y ve, ay, las maquinitas. Entonces, ve a unos niños en unas maquinitas y digo, uy, vea, ahí está lo que necesito, el ciberespacio, una alucinación consensuada, ¿no? Muy bien. Sin duda también en esta reconstrucción vamos a ver a Anthony Burgess y su novela Naranja Mecánica. ¿Qué le aporta esto al cyberpunk? Pues el tema de la construcción de la jerga. Toda novela de cyberpunk, digamos que tiene algo y es que siempre tratará de proponer palabras, bien sea por acrónimos o bien sea por combinación de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de cierta forma uno dice, si estoy hablando del futuro, el futuro no puede seguir dialogando como lo hacemos ahora, tiene que cambiar el lenguaje, ¿cierto? Y eso, pues, eso también fue un acierto de William Gibson. Él desarrolla un nuevo lenguaje, una nueva jerga que ya da como pie al cyberpunk, ¿no? Unos términos que uno dice como, guay, ¿cómo así? El chatsubo y no sé qué, el wireframe, el firewall, ¿no? O sea, términos que para ese momento son innovadores y que luego el Silicon Valley los implementa y ahora nosotros ya conocemos pues el contrafuegos, el firewall y toda la vaina. Ya son naturales, pero para en ese momento cuando Gibson los propone son diferentes, ¿no? Bueno, entonces, además del lenguaje, ¿cierto? Que es el NatSat, es un lenguaje en particular donde habla como de videar, ¿no? Y otro tipo de palabras que inclusive por ahí está circulando en internet, pues el diccionario completo que tiene unas palabras bien particulares, uno las puede adoptar, ¿no? Tranquilamente. Y también habla como experimento, ¿no? El tema, digamos, del experimento de comportamiento con el método Lodovico, que intenta transformar a Alex en una persona de bien, ¿no? O sea, como tratar de, de, de domesticar al outsider, ¿no? Y convertirlo, pues, en alguien que encaje en el sistema. Bueno, cosas que pasan, ¿no? La trilogía Nova, como les digo, que de cierta forma, a duras penas, hoy se logra conseguir el Expreso Nova, que es como el cierre. Está La Máquina Blanda, el ticket que explotó, que inclusive en esa segunda novela aparece una palabra que va a definir todo un género musical, que es el heavy metal. ¿No? En la segunda novela hay una parte donde alguien está consumiendo una droga y dicen, uy, ¿esa droga qué es? Es el heavy metal, maestro. Entonces, de droga, de un mundo de ciencia ficción, se convirtió en todo un movimiento y una expresión musical. Fíjense, ¿no? Digamos, la literatura siempre ha dado puntos de partida para las canciones y demás cosas, ¿no? Entonces, la trilogía Nova es importante para entender, digamos, pues todo lo que sucedió en el cyberpunk, ¿no? Ahora también, por ejemplo, está Thomas Pynchon, que él tiene pues dos grandes novelas. Una, La subasta del lote 49 y otra que de cierta forma es como la de largo aliento y la que muy pocos en verdad pues han leído, que es el arco iris de gravedad, ¿no? Que es la novelota, es el novelón, pues, ¿no? Pero cuántas, digamos, personas lo habrán leído completo. Hay personas que arrancan y lo dejan ahí. Es que es un libro, no es cualquier cosa. Pero hablemos, por ejemplo, de la subasta del lote 49. Básicamente, pues es la historia de un personaje, una mujer que vive una vida cotidiana, pero luego empieza pues a tener como mensajes subliminales de una organización que firma como restos, ¿no? Entonces firma como un acrónimo. En inglés es waste, ¿no? Y esto lo conecta pues como con una especie de orden secreta que trafica con objetos y unas cosas así, ¿no? Entonces, básicamente este libro ofrece fragmentos de historia, ciencia, filosofía y psicología pop en una salsa maravillosamente condimentada con letras de rock, chistes zoomórficos y nombres y tipos de personajes verdaderamente retorcidos.
cuando esos elementos se calientan por la paranoia y la alienación, se producen turbulencias graves, ¿no? Entonces esto tiene que ver también con el tema del consumismo, de las marcas, de las corporaciones, ¿no? Ahí ya vamos inventando el terreno. Por supuesto, hay que hablar también de Philip K. Dick y su novela Sueñan los androides con orejas eléctricas, que también va a proponer pues el tema de, digamos, no solamente el ser humano, sino su contraparte, ¿no? Digamos, el androide, lo que él llama, digamos, el simulacro, ¿cierto? Y que en la película vamos a conocer como replicante, que es un término que de cierta forma se lleva en el corazón, el replicante. El Nexus 7, el Nexus 6, el Nexus 8, ¿no? En esa novela, pues recordemos que los animales de verdad cuestan muchísimo porque solamente se pueden producir sintéticamente. O sea, los animales que, por ejemplo, Rick Decker, el personaje, pues tiene una oveja, pero es una oveja sintética. Y él lo que quiere es una oveja de verdad, ¿no? Y para eso, pues tiene que conseguir un dinero. Dinero, pues que va a conseguir básicamente cazando a unos replicantes que se han fugado de una colonia de trabajo de Marte, ¿no? Ahí están, digamos, pues eso es como el resumen a grosso modo. Vagamente, digamos que la película se inspira, digamos, en parte de la novela, y obviamente hace como otra interpretación, y el título, pues, viene de Blade Runner, viene también, pues, de una novela, un guión que escribió William Burroughs, ¿no? Que lo compraron, bueno, en fin. También está Samuel R. Delany con la novela Nova. Está también la Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, que es lo que establece todo el tema del situacionismo francés, ¿no? Un movimiento que pues va a cuestionar, va a sacudir a la gente, va a decir como, oye, sal de la animación, ¿qué te pasa? No, despierta, carajo, ¿sí? No te fijes de la imagen de Marlon Brando, sé tú mismo, bueno, en fin, ¿no? Entonces, la Sociedad del Espectáculo también maneja el tema de los aforismos. Es un libro bien interesante y pues es como lectura obligatoria para entender todo el tema, digamos, de la construcción identitaria, ¿no? Digamos, desde el consumo. Michael Moorcock, recordemos pues que es como este escritor que va a dar sentido al New Wave, ¿no? Que va, digamos, como a padrinar y va como a generar todos esos escritores como James Graham Ballard, John Brunner, que también hemos hablado de él acá, ¿no? Básicamente. Y pues de él, digamos que parte de lo que va a ser Cyberpunk, pues viene de esta novela que se llama, o todo lo que es el ciclo del personaje de las crónicas de Cornelius, ¿no? La cura para el cáncer, es la primera entrega de estas novelas, y Minotauro la editó en 2 grandes volúmenes, ¿no? Bueno, también está la exhibición de atrocidades de James Graham Ballard. Ballard, digamos que yo creo que es uno de estos escritores que realmente empezó a transcribir y a reflexionar sobre la condición actual en la que estamos. Inclusive sus temáticas andaban más como en el tema inmobiliario, en el tema, digamos, más desde la seguridad social, bueno, un montón de cosas ahí. Tiene pues una novela histórica que es El Imperio del Sol, y buen chévere, pues donde vemos a Christian Bale, ¿no? Muy joven, empezando sus pintos en el cine. Pero entonces ahí tenemos, ¿no? La exhibición de atrocidades de James Graham Ballard. El shock del futuro de Alvin Toffler también va a ser fundamental porque ahí Toffler nos va a mostrar, digamos, pues como todo ese vaticinio de lo que va a ser el auge de la ciencia de la computación, el Silicon Valley, la economía de la información, todo lo que iba a pasar con el tema de los datos, ¿no? Y ahí pues viene también el tema del nihilismo que estábamos viendo en el tema del punk, ¿cierto? Y después que, digamos, el nihilismo se establece como una posición filosófica que niega los dogmas, ¿no? Digamos que no del todo se basa en el pesimismo, porque si hay algo que es muy importante, es, por ejemplo, hablar de el no future, ¿no? O sea, recordemos que ahí estamos hablando del no future. Uy, por aquí está Robles Edwin, se ha conectado también. Hay un montón aquí de gente que no ha saludado en Instagram. A los que no han saludado, bienvenidos y bienvenidas a todos. Ya después nos saludamos, ¿no? Bueno, aquí pues como ya encandilados, ¿no? Los nihilistas básicamente desean abandonar las ideas preconcebidas, ya una vida lúdica, ¿no? Básicamente con opciones de realización que no estén vinculadas a cosas que consideren inexistentes. Es importante tener en cuenta que el nihilismo no está vinculado al pesimismo o la falta de creencias, sino que al negar todo dogma es una posición abierta y a opciones infinitas, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Y ahí pues vienen los punks, ¿no? Ahí viene, digamos, pues todo el tema del punk. También está el dubstep, que va a ser pues como un género musical que va a marcar más adelante lo que va a ser pues como todo el auge de la electrónica, que viene a manifestarse de una forma bien interesante con Factory Records, ¿no? Allá en Inglaterra, en Manchester, ¿no? Una ciudad que fue inicialmente pues un punto importante de convergencia en la revolución industrial,
pues después se va a volver importante como la meca de la música, ¿no? En especial pues porque ahí va a estar Tony Wilson y Factory Records y un montón de cosas y ahí van a ver los químicos, pues bueno, en fin, ¿no? Eh, También está, por ejemplo, Los Soldados Perro, los Dog Soldiers de Robert Stone, que ya mete de lleno pues el tema del tráfico de drogas, ¿no? Y Vietnam y toda la cosa, entonces los traumas de guerra, el tema también de incorporar Marines con gente del común, con personas que tienen también pues como sus problemas, que están quebrados, ¿no? Digamos mentalmente, ¿cierto? Y ahí, como les decía, ¿no? Digamos aquí a Mapizaro y Totóptero, ¿no? Pues está James Tripty Jr., recordemos pues que es Alice Sheldon, ¿cierto? Una escritora maravillosa que desarrolla este alter ego para poder publicar en una época donde siempre estaba todo regulado por los hombres, ¿no? Entonces, básicamente, ella se inspira en una marca de mermeladas, ¿no? Entonces se pone James Tripty Jr. y ella pues va a ser la novela The Girl Who Was Plugged In, ¿no? La chica que estaba conectada, una novela maravillosa y que tiene que ver pues con esa combinación entre la tecnología, la naturaleza y lo artificial, ¿no? Lo humano y lo artificial, ¿no? Ya habíamos hablado aquí pues del jinete de la onda del choque de John Brunner, que es una novela con una técnica también de construcción muy por pedazos, ¿no? Muy parcial, que nos habla pues de un hombre que intenta, ¿no? Tratar de evadir al sistema y luego lo confronta desarrollando un virus, ¿no? Ahí hablamos del tema del virus, hablamos del tema también de que es un Estados Unidos hiperconectado, más de 3 millones de personas conectadas a la red, ya habla de internet, este tipo de cosas, ¿no? También vamos a hablar acá de Jean-François Lyotard con la condición postmoderna, ¿cierto? Y este ensayo que él propone, Lyotard, es donde él ya pone de manifiesto el futuro ya no se regirá por el combustible, sino por la información. La información va a ser la moneda de cambio, ¿no? Entonces los bits, los datos, ¿no? Las grandes corporaciones, todo el cuento. Entonces, esto va a ser importante para el ciberpunk. Claro, MTV cuando era bueno. ¿Alguna vez fue bueno? Sí, en los 80, ¿no? Que era como, digamos, ese punto de, era la ventana, ¿cierto? Para ver qué es lo que estaba pasando en la música. Ahora es caca remasterizada, ¿no? O sea, es hediondo. O sea, realmente es un canal que es fácilmente suprimible, ¿no? La verdad. Ya uno tiene su propio MTV. Yo diría que es más bien empty, ¿no? O sea, televisión vacía. También pues está Jean Baudrillard, que por cierto fue muy leído, sobre todo después por Matrix, ¿no? O sea, yo creo que salió Matrix y por ahí vi un artículo en la revista Shock que decía influencias de Matrix. Y entonces ponía a Jean Baudrillard. Entonces de ahí todo el mundo empezó a leer a Jean Baudrillard porque hay que entender todo el tema de la simulación, el simulacro, ¿no? Toda la cosa. Entonces, Jean Baudrillard va a ser importante pues para todo el tema de la falsedad, algo que ya había hablado Philip K. Dick en sus novelas, ¿no? El tema de qué tan real es lo real, ¿no? Y pues, por supuesto las películas Blade Runner, ¿cierto? Y Videodrome, ¿no? Videodrome es una cosa bien particular también, ¿no? Digamos que opera desde otro ángulo que es también muy importante y es como esa búsqueda de la inmortalidad, ¿no? El tema de la nueva carne, ¿no? Ahí vamos viendo el asunto. Y también, pues en ese momento se estrena Terminator, ¿no? De James Cameron, ¿cierto? Y otra cosa importante es que hay una cosa interesante, ¿no? Si se dan cuenta, James Cameron es James Cameron, o sea, el más original de los originales, ¿no? Pero resulta que esta historia de Terminator se basa en un cuento que escribió Harlan Ellison. ¿Que quién es Harlan Ellison? Pues una persona muy importante dentro del sci-fi porque él desarrolla una antología que se llama Visiones Peligrosas, donde recoge, ¿no? A la gran mayoría de autores de ciencia ficción y él escribe también pues muchos guiones para Dimensión Desconocida. Entre ellos uno que se llama Soldier, ¿no? Que básicamente es la historia de un soldado que viaja en el tiempo para eliminar a una máquina asesina. ¡Oh, Dios mío! Sí, señoras y señores, queridos y ficcionautas. Harlan Ellison presenta una demanda contra James Cameron. Le dice, hey, viejito, ¿qué pasó ahí, hermano? Esa idea no es tuya del todo. Y entonces, para resolverla, al final de la película, ustedes van a encontrar el siguiente crédito que dice, un reconocimiento a los trabajos de Harlan Ellison.
Ahí está, ¿no? O sea, hay que estar pendientes porque James Cameron te puede absorber las ideas. Eso es muy cyberpunk también, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Muy bien. Viene entonces el momento cumbre cuando se edita en 1984 Neuromante, ¿no? Neuromante, la obra cumbre, la obra que lanza el cyberpunk en la palestra pública, ¿no? Neuromante fue editada por Terry Carr, que era, digamos, un autor y un editor visionario, ¿cierto? Y pues ya conocía a Gibson pues por los cuentos que había publicado en OVNI, y pues ya lo quería, él quería sacar una nueva colección, ¿no? Digamos una colección pues de ciencia ficción muy particular, y le dice, ¿no? A nuestro querido William Gibson, oye William, ¿por qué no te haces una novelita? Entonces Gibson dice, hombre, si a mí me cuesta 3 meses escribir un cuento, una novela se me va a llevar mucho tiempo, mano. Y Terry Carr dice, no, hermano, hágale, ¿no? Terry Carr, pues digamos que ya falleció, ya ascendió al plano astral. Vive nace en el 1987 y muere en el 87, 50 añitos estuvo acá, pues logró su misión, logró su cometido, ¿cierto? Él trabaja pues para la serie, para los libros, para Ace Books, ¿no? Ace Books es digamos como el Minotauro, por así decirlo, de allá de Estados Unidos. Y él propone, ¿no? Digamos, pues como hacer una serie de novelas, ¿no? Digamos, pues para autores noveles. Y ahí, por ejemplo, van a estar Kim Stanley Robinson, que lo conocemos por toda la saga de Marte Rojo, ¿cierto? La saga de Marte. También va a estar Michael Swarmick, ¿no? Y Howard Waldron, ¿no? Entre otros. Entonces, pues bueno, se lanza Gibson a su aventura con una máquina de escribir que le faltaban 2 letras, ¿no? Básicamente. Una máquina Hermes 27, si mal no estoy. Y en esa máquina lanza la primera línea que muchos reconocen como una de las líneas más interesantes que ha existido en la ciencia ficción, que es: el cielo sobre el puerto tenía el color de la TV sintonizada en Canal Muerto. Obviamente, para mis amigos y amigas contemporáneos, eso es muy conocido, ¿no? Que cuando se iba la señal, se da el ruido ahí. Pero a un niño de ahora, ¿cómo le explica a uno que era sintonizar en Canal Muerto? Porque cuando se Canal Muerto es que está en negro. ¿Cómo así, profe? ¿El cielo estaba negro o qué? No, muchacho. Tengo que explicarte algo más allá, y es que existía el ruido blanco, el white noise, ¿no? Y toca explicar la vaina. Entonces, yo creo que es algo que es bien interesante, que de pronto no perdona mucho a Neuromante, ¿no? Digamos que no ha envejecido bien. Es decir, es una novela que de pronto para alguien que la quiere leer ahorita, ¿cierto? Alguien que de pronto no tiene esa experticia o conocimiento de época, pues le va a costar un poco de trabajo como tratar de encauzarse, ¿cierto? Y yo creo que en ese sentido, pues sí coincido con nuestra tintulia de Mirabilia cuando hablamos de William Gibson y el Neuromante, que es una novela que no ha envejecido bien, ¿sí? Porque de cierta forma está muy anclada a los 80s, o sea, uno tiene que estar como muy embebido en los 80s para poderla entender. Pero tiene cosas maravillosas como estas técnicas de lenguaje. O sea, esto, por ejemplo, es poesía ochentera. Está combinando, ¿no? El tema de la condición ambiental con el tema de los recursos que tenemos a nuestro alrededor, que es la televisión, ¿no? Que era, digamos, como la ventana. ¿Cuántos de ustedes, queridos y queridas ficcionautas, en sus épocas de infancia, no hacían las tareas y todo pues por ver televisión? La televisión era como esa ventana, esa visión. Yo siempre digo, y les digo a los que me conocen, pues que yo consumí demasiado rayo catódico. O sea, estoy ya, me he dicho, ya empepado. O sea, yo más cyberpunk para dónde. Bueno. Ahora, imagínense este escenario, ¿no? Si Neuromante fuera un cuento para niños, podría empezar así. Había una vez una inteligencia artificial que quería ser libre. ¿Se imaginan? O sea, Neuromante para niños. Bueno. Yo creo que el principal acierto de esta novela tiene que ver pues con la invención de esos nuevos conceptos, ¿no? Y también pues digamos dar una forma conjunta a una serie de elementos que ya estaban previamente descritos, ¿no? Digamos, inclusive el nombre, Neuromante, ¿es cierto? Tiene una coincidencia muy concreta, muy cercana con necromante, que es el que puede traer, ¿cierto?, a la vida, o sea, puede volver, digamos, a la gente muerta a la vida, necromante. Entonces, Neuromante vuelve a la vida, ¿cierto? La prosa de Raymond Chandler,
de Dashiell Hammett, ¿no? La novela negra. Trae también, digamos, pues conceptos, ¿no? Digamos, de la era informática, ¿cierto? Y una serie de cosas que empieza a fusionar para darle vida a esto, ¿no? O sea, digamos, es como Frankenstein también, este neuromante, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, habla también, digamos, de lo que es el cybersteam, ¿no? Habla también de conceptos, pues ya lo digamos, como el ciberespacio, ¿no? Y de cierta forma, también propone pues toda una jerga, ¿no? Por ejemplo, hay una parte donde estamos en el bar, ¿no? Y dice, el arcaico brazo chirrió cuando se extendió para alcanzar otra jarra. Era una prótesis militar rusa, un manipulador de fuerza retroalimentado con siete funciones, acoplado a una mugrienta pieza de plástico rosado. Eres demasiado el artiste, Hercase. Ras gruñó. El sonido le sirvió de risa. Se sacó con la garra rosada el exceso de barriga enfundada en una camisa blanca. Eres el artista del negocio ligeramente gracioso. Claro, dijo Case, y tomó un sorbo de cerveza. Alguien tiene que ser gracioso aquí. Ten por seguro que no eres tú, ¿cierto? Ahí tenemos, y otra cosa que también propone Neuromante, y que va a ser también como un punto clave del cyberpunk en sus inicios, es como la combinación de la estética oriental, ¿no? Digamos el Japón de neón, de esas corporaciones que estaban llegando con mucha fuerza, Sony, Aiwa, Nintendo, ¿no? Todas estas grandes corporaciones, porque en ese momento Japón gozaba de un auge económico impresionante, ¿no? Digamos, pues gracias a todo lo que ellos aprenden, ¿no? Y una cosa interesante de los japoneses, lo hablábamos en Cobra, ¿cierto? Es que ellos dicen, ¿cómo se hace eso? Hagámoslo para que de cierta forma no lo compren, ¿cierto? Y ese auge, pues, digamos que se ve mucho en esto, ¿no? Y bueno, pues de Neuromante van a sacar después varias cosas, ¿no? Va a haber, digamos, pues, un cómic que pues no es tan bueno, van a haber, digamos, pues como hijos, ¿no? Segregados. Y también pues habla mucho el tema del hacker, ¿no? Digamos que él lo define como el vaquero de consola, ¿no? El vaquero pues prescinde pues por ese personaje del western, ¿no? Digamos como ese forajido, ese outsider, ¿cierto? Que pues tiene que afrontar el desierto. Entonces acá este vaquero de consola, equipado con una Ono Sendai, ¿cierto? Que es como una especie de computadora creada pues para poderse conectar al ciberespacio, ¿cierto? Después va a enmarcar lo que va a ser el hacker, ¿no? Que es como esta persona que conoce muy bien el sistema. Y esta persona que conoce en el sistema tiene un nombre muy particular que es básicamente John Draper, ¿no? Eh, John Draper, digamos que fue el primero que gracias a un silbato que venía en la cajita del cereal Capitán Crunch, ¿no? Logra, digamos, como meterse, infiltrarse en el sistema de comunicaciones y hacer llamadas gratis, ¿no? Con ese silbito. Entonces, pues también le decían Capitán Crunch, ¿no? A este nombre de hacker. Y él desarrolla lo que llaman las cajas azules, que eran formas, ¿no? Y básicamente de conectarse, digamos, a la red, ¿no? Básicamente de empezar, digamos, como a conectarse con la red telefónica. Inclusive esto después se lo brindó a un par de amiguetes que eran Steve Jobs y Steve Wozniak, ¿no? Ahí está, ¿no? Todo empieza por los hackers, ¿no? Sí, Wozniak hacía las cajitas azules y Jobs los vendía, se hace el marketing, ¿no? Ahí van viendo pues cómo nace el modelo de Apple. Y también en Neuromante pues introduce todo el tema de la jerga oriental, ¿no? Digamos el chatsubo, que es un recipiente que sirve para mantener ciertamente frescas las hojas de té, ¿cierto? Inclusive si tiene algunos elementos podridos, pues digamos que los puede conservar, ¿no? Entonces por eso el bar se llama el chatsubo, porque en ese bar aparecen personajes de mala calaña que pues ya están, digamos, son como outsiders de la sociedad, entonces ahí está el término, ¿no? Lo mismo, el lema del High Tech Log Life, ¿no? Y otras jergas más como Ono Sendai, el Gaijin, ¿no? El Gaijin que creo que lo escuchamos con frecuencia en las películas orientales, que es básicamente la forma de decir extranjero, senpaku y demás, ¿no? Otra cosa también muy chévere del Neuromante es que ya pone manifiesto las consecuencias del modelo neoliberal, ¿cierto? Que es ya darle, digamos, o darle más poder a las corporaciones y ya como que el gobierno y la banca pues se vuelven simplemente como los que administran la riqueza y bueno, sí. Y obviamente pues los ciudadanos que son los que llevan toda la responsabilidad de sostener económicamente al sistema.
implementado, por supuesto, por la ama de hierro Margaret Thatcher y por Ronald Reagan. Ahí empieza pues todo este cuento y es una palabra pues que ustedes conocen ya hoy en día porque todo el día en momento de nombre, ¿no? Esto da pie pues para que en la novela de Gibson aparezca el tema de las corporaciones, como el caso de la Thatcher Aspol, que inclusive es una empresa familiar, es una empresa que viene, digamos, como herencia, pero la novela propone también como esa ruptura con esos emporios que vienen ya como por herencia, digamos lo que pasó con el zarismo, otro tipo de cosas, ¿no? Que es como heredado. Aquí ya se rompe esa línea y se establece pues ya como el libre mercado. También pues va a estar el tema de la inteligencia artificial, pues que viene muy dado de Alan Turing, ¿no? Nuestro matemático querido que hizo ese texto donde hablaba, ¿no?, de la posibilidad de será que las máquinas pueden pensar por sí mismas, ¿no? ¿Cierto? Y también pues otros ensayos como el de Arthur Koestler, que ya lo habíamos mencionado en Ghost in the Shell, ¿no?, que es el fantasma en la máquina, ¿no?, que básicamente pues un ensayo que habla precisamente pues de los riesgos que puede haber, ¿no?, en el darle más capacidad a estas máquinas para que desarrollen modelos de pensamiento y eso pues enfocado en el tema armamentístico, ¿no? Bueno, ya vamos viendo pues la influencia japonesa en este, ¿no?, las Ono Sendai, y pues van a haber autores y autoras, ¿no? Entonces, digamos, está Pat Cadigan, está también, por ejemplo, Malka Older, ¿no?, que es también otra autora que tenemos que explorar, por supuesto, con textos como Infomocracy, Rudy Rucker, que es matemático y pues también le jaló al cyberpunk con esa novela que se llama Software, una novela muy buena, por cierto. Neil Stephenson, gran señor del cyberpunk, ¿no? Digamos como que Gibson abrió el camino y ya hay muchos que se empezaron a pegar a él, entonces Neil Stephenson es como una revelación dentro del cyberpunk también. Richard Morgan con Carbono Alterado, pues que obviamente ya está en la serie de televisión en Netflix y pues que tiene miradas duales como siempre, ¿no? Digamos que están en gente que les gusta o no les gusta. Sin embargo, pues sigue el tema, por ejemplo, de la inmortalidad, ¿no? Digamos, ¿qué tan posible es que yo pueda seguir existiendo o pueda cambiar mi cuerpo porque ya no estoy a gusto con él? Él propone cosas como estas en carbono modificado o carbono alterado. La Casa de Cristal, George Strauss, esta es revelación, queridos y ficcionautas, esta es revelación del momento. Le agradezco a Mirabilia, pues, por haberme presentado a Charles Stross. Ahora tenemos ya nuevo autor por explorar. Ahí vamos viendo, ¿no? Muchas gracias también. ¿Y qué pasa con el ciberpunk en América Latina, en Latinoamérica? ¿Cómo impactó esto? Y aquí viene, señoras y señores, damas y caballeros, el dato que estaban esperando. Daniel Monge, muy querido parte de Ciencia Ficcionarios, hizo una exposición pues, sobre el tecnopozole, el chile punk y otras cosas más, lo que pasa en México en la ciencia ficción, y me presentó a Gerardo Horacio Porcayo. Por Dios, Daniel, le agradezco un montón este dato. Él es el primer escritor que inaugura el cyberpunk en América Latina. O sea, eso es un datazo, por favor, ¿no? Y lo hace pues con una novela que se llama La primera calle de la soledad, que es una canción publicada en el 87 y pues que habla un poco pues de el impacto de la economía, ¿cierto? Y pues en la juventud en particular, ¿no? Entonces yo creo que le agradezco un montón este dato a Daniel, en verdad, o sea, datazo el momento. Obviamente, digamos que esta novela haya surgido en ese momento no es, digamos, del todo algo gratuito, sino que también viene como una serie de cosas. Por ejemplo, en el 91 se estrena Vengar del Futuro, Total Recall, pero la filmación de gran parte de la historia se hizo en México, ¿no? Se hizo en la estación, en unas estaciones del metro, también digamos pues como unos lugares arquitectónicos bien importantes, ¿no? Y pues esto da pie, ¿no? Pues para decir, ¡guas! ¿Cómo puede ser posible? Sí, México ya estaba en el futuro en ese momento, entonces eso yo creo que también dio pie. Ya habíamos hablado también, digamos, del caso de Rubén Mira con Guerrillero. Recordemos que eran pues estos jóvenes, ¿no?, que tienen un chip instalado, que tiene la matriz del guerrillero perfecto y que se activa con cocaína, el tema de las drogas, ¿no?
Yggdrasil de Jorge Baradit, que es ya como el punto también muy interesante del cyberpunk en el siglo XXI, en el 2005, perdón, ¿cierto? Cuando aparece esta novela, pues donde habla de la droga del maíz, habla pues de Mariana, ¿no? Que es una hacker que se infiltra el sistema orgánico, bueno, etcétera. También está Cristian Romero, ¿no? Que también, digamos, es cyberpunk porque de cierta manera, digamos, tiene algo de las corporaciones, ¿no? El tema de Monsanto, las semillas transgénicas, etc. Entonces ahí tenemos algo de cyberpunk, Policía del Karma también de Baradit, que es una cosa muy chévere, Caviativa o Cagativa, ¿no? De Mauricio Loza, un gran amigo, compañero de las ligas del diseño, publica esa novela en 2007 y pues tiene que ver como con un cazador de tendencias que intenta a través de su prisma cuestionar, ¿no? Un poco lo que es ser parte de la alta sociedad o la alta sociedad, como diría Calamardo. En fin, vamos viendo. Y pues a nivel global, el cyberpunk pues se apodera, por ejemplo, está el caso de Rosa Montero, que después hablaremos de ella, haremos una sesión especial con Rosa Montero, que tiene una trilogía que precisamente arranca con la novela Lágrimas en la lluvia, ¿no? Parte del monólogo de Blade Runner, ¿no? Ahí vamos viendo. También pues Akira, por supuesto, Ghost in the Shell, ¿no? De Masamune Shirow, Megalobox, ¿no? Que es una serie también pues que primero pues se basa en un anime viejo de boxeadores, pero que ahora le incorpora un tema tecnológico y un trasfondo pues que tiene que ver como con muy cyberpunk, ¿no? Que es precisamente pues el tema de las luchas callejeras y cómo eso llega a un espectáculo global de ganancias muy grandes. Psycho Pass, otra serie también muy chévere con el tema cyberpunk, Battle Angel Alita, pues que algunos vimos la adaptación a cine, ¿cierto? Y bueno, esto es, ¿no? Digamos, pues un poco lo que les trae hoy. Pues, es un grueso, ¿no? Básicamente esto es como la punta del iceberg, porque la idea es como empezar a profundizar un poco más en algunas, ¿no? En algunas obras del cyberpunk, ¿no? Para que vayamos conociendo. Entonces, bueno, mis queridos y queridas ficcionautas, es momento de hacer un aviso parroquial y es que vamos a hacer ya un live por semana. Ustedes saben que esto es una preparación muy agotadora. Entonces vamos a hacer un live por semana. Vamos a seguir transmitiendo los miércoles. Entonces ya saben, los miércoles muy pendientes de nuestros lives. Vamos a ver qué se nos ocurre. Pero la idea es que ahorita vamos a enfocarnos en Cyberpunk, ¿no? Obras que son menos conocidas, para que empecemos, pues obviamente, como armar un poco el asunto, ¿no? Digamos, pues a Neuromante ya le han dedicado mucha tinta, muchas cosas, entonces hablemos de otras obras de Cyberpunk que no son tan conocidas y que vale la pena explorar. Entonces ya sabrán de qué hablaremos en la próxima sesión, pero por ahora entonces seguimos como con un ciclo así muy de Cyberpunk, ¿no? Ahí para que lo tengan presente. Obviamente vamos a tratar de mezclar, como siempre, novelas, películas, cómics, porque no podemos quedarnos todo el tiempo en lo mismo. Vamos a hacer, ¿no? la combinación remaster, ¿no? Bueno, saludo por aquí a mi querida Angie Lutien, que se ha conectado, a John Cuatro Ojos, ¿no? A Yumanka, a El Rincón de Julián, un barco velero, también está Exepuncarto, Daniela Rosso, Fernando Plestet, que aterriza con su nave galáctica, por supuesto. Está también Bencos en Cuentos, está también Robles Edwin, Lau Ruiz, Douglas está por aquí también, Traspero Cool, que ve como siempre, Juan Sin Ombligo, Juan Semo 28, Mario 2903, también está Alexander 5514, Diso Usagi está por aquí también, Danilo Rubiano, Yukino Hato, ¿quién más está? Seijer también se ha unido, Daniel 3SK, Manuel García Plata, el cartonero también, Braston Lab, Monograph 23, Carlos Andrés RC88, Mapizaro, Carlos Herrera, Mr. Maito, Totóptero, ¿no? Gracias por la compañía, Mapizaro, César Contilde, ¿quién más está? Elemitam, Santiago Carrillón. Bueno, un montón de personas han unido acá, Dios mío, no me alcanza el tiempo para saludar a todos, pero los saludo y les saludo fraternalmente a todos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.
Uy, sí, José Gallo, acá en Facebook me da un datazo que es 100% de Pol Pop, sí, haremos un live sobre esa hora de Pol Pop, sí, señor. Eh, Agradezco, como siempre, a todos y todas, pues, su sintonía con este espacio. Me agrada bastante, pues, que sigan apoyando esa iniciativa. Recuerden que, pues, después este videito va a estar colgado en nada más y nada menos que... eh, en YouTube, en nuestro canal de charlas con Fixi, que se está renovando, por cierto. Entonces, para que se inscriban, ¿no? Hagan clic en la campanita y estén pendientes pues, de esas novedades, ¿no? Esto, digamos que es, digamos, gracias al aporte de todas esas comunidades a las que siempre he estado pendiente, Ciencia Ficcionarios, el Club de Ciencia Ficción de la Nacional, de las charlas con amigos y amigas. Entonces, esto, digamos que es una construcción en conjunto y chévere, digamos después, pues si van habiendo más datos, cosas que de pronto crean conveniente dentro de este ciclo que le vamos a enfocar al cyberpunk, ¿cierto? Entonces, pues nada, mis queridos y queridas ficcionautas, gracias en verdad a Don Yaro, a Mauricio Medina aquí también, a César Calderón, a José Gallo, a Yo Mancilla, Daniel Monge, María K, Germán Carvajal, a Iván Navarrete, también está David Quintana, está Laura, Don Yaru, Mauricio Medina y pues los demás que no he logrado saludar, ¿no? Pero bueno, ya me perdonarán y después ya les devuelvo la contestación. Por lo pronto, pues no siendo más el motivo de la presente, entonces larga vida y prosperidad a todos y todas. Nos veremos entonces en nuestra siguiente sesión en la que seguiremos ampliando todo este vasto mundo de del cyberpunk, ¿no? Bueno, por acá me dicen que se hablaré de TechChank en algún momento, lo haremos de TechChank, yo creo que sí, vamos a mirar cómo lo involucramos, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, largos días y placenteras noches a todos y todas. Nos vemos entonces dentro de 8 días con otro Life AR que se nos